Hola, muy buenos días Iglesia, que la gracia y paz del Señor abunde en este día, en sus respectivas vidas. Continuamos viendo el libro de Job. Hoy vamos a estar viendo Job capítulo 21, versículos 17 al 34. El pasaje de hoy narra la respuesta de Job a la segunda parte de la acusación de su amigo Zofar. ¿Cuál es el contenido entonces del pasaje de hoy? Nosotros continuamos viendo las acusaciones de los amigos de Job al mismísimo Job. ¿Qué argumentaban los amigos de Job? Que Job tenía un pecado escondido, que él no era justo, que era un impío y debía arrepentirse frente a Dios de sus pecados. Como era un impío, debía experimentar el castigo de Dios en su vida. Pero ¿qué responde Job ante estas acusaciones de sus amigos? Que las bendiciones o maldiciones que atraviesan las personas en este mundo no dependen solo con lo que se ve por fuera, solo si esa persona es justa o no delante de Dios. ¿Por qué? Porque eso mismo estaba en manos de Dios y no en el juicio humano. En el versículo 22 dice: ¿acaso se le enseñará sabiduría a Dios, siendo que Él es quien juzga aún a los que están en lo alto? Versículo 23 dice: uno muere en pleno vigor, estando del todo confiado y tranquilo. Por otro lado, en el versículo 25 dice: y otro muere con el alma amargada, sin haber comido jamás con gusto. Pero el versículo 26 dice: pero ambos yacen en el polvo, es decir, mueren y los gusanos los cubren. A veces sentimos y notamos que las personas a nuestro alrededor, que no creen, no van a la iglesia, se ven más felices o no tienen ningún tipo de problemas en sus vidas. Y al mismo tiempo notamos que hay personas que sí asisten a la iglesia, creen en Jesús, pero atraviesan momentos inentendibles a los ojos y a la razón humana. Entonces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué si nos basamos en la lógica de los amigos de Job, a los justos les debe ir bien y a los impíos deben recibir el juicio de Dios? Pero Job desmiente este tipo de argumentaciones, porque recordemos, Job en el capítulo 1, versículo 1 decía que era íntegra y recta, era temeroso de Dios y era una persona apartada del mal. Entonces, con esa lógica, Job no debería estar atravesando esos momentos. La palabra de hoy nos deja dos grandes enseñanzas. En primer lugar, el ser humano no puede comprender el plan y la providencia de Dios y tampoco puede juzgarla. ¿Cuál fue el error de los amigos de Job? Acusaban a Job con palabras como si ellos fuesen los dioses, como si fueran los doctores que analizaban la vida espiritual de Job. Pero Job demostró que ellos eran los que estaban en el camino equivocado. Dios no da bendiciones o juicio por lo que se ve al ojo humano. Job sabía claramente eso, con la mente finita del hombre. Los amigos de Job no podían comprender el plan infinito de Dios. Lo que nos sucede en la vida no depende de nosotros, sino únicamente del poder absoluto y el plan magnífico de Dios en nosotros. Eso no lo podemos comprender con nuestra razón. Eso tampoco tiene que encuadrar en nuestra mente, porque Dios excede todo tipo de conocimiento humano. Es por eso que no debemos juzgar a los demás por lo que vemos por fuera, porque nosotros no somos juzgadores, sino solo Dios. En segundo lugar, en un mundo injusto debemos poner nuestros ojos en el Dios justo. Si leen los versículos 23 al 26, podemos ver la injusticia de este mundo, de aquella persona que no tiene problemas y vive y finaliza su vida tranquila, y aquella persona que vive con problemas y termina con su vida. Desde una perspectiva humana, qué injusto puede sonar esto. Hasta podemos sentir impotencia. Y muchas personas, estando en un camino justo, pasaron a vivir vidas mundanas por entrar en prueba por este problema. Nosotros ante esto no debemos caer ni deprimirnos ante estas situaciones. Y para eso debemos poner nuestra mirada en el Dios justo a pesar de las situaciones injustas que nos rodean. Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12, el Sermón del Monte, dice lo siguiente: bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Espero que en este nuevo día, este nuevo comienzo de semana, así como lo hizo Job, de capaz no poder comprender todo lo que le sucedía en su vida,
de que parecía un sufrimiento eterno y erróneo la situación que estaba atravesando, puedan levantarse y ver con los ojos de la fe a Dios y aceptar y confiar en la providencia de Dios en sus respectivas vidas. Debemos primero reconocer a Dios, reconocer su soberanía absoluta sobre nosotros y vivir vidas de gratitud por sobre nuestra realidad diaria. Que esta vida de bendición abunde sobre las vidas de ustedes hoy y por siempre. Amén.